¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Historia Latinoamericana y Argentina, donde vamos a seguir trabajando, pensando y reflexionando juntos sobre los distintos textos del programa, sobre todo los que tienen que ver con la unidad número 4, que es la que vamos a concluir en la clase del día de hoy. Para hacer un poco un repaso de las clases anteriores, estuvimos analizando los procesos de democratización de la institucionalidad estatal constituida a finales del siglo XIX por las oligarquías, que de alguna manera asignaron el periodo que va desde 1910 a 1930, que tuvieron que ver con la incorporación de los sectores populares a distintos mecanismos de participación política y social efectiva, pero que se dieron con matices y con características y singularidades distintas. Por un lado, tuvimos la particularidad ya estudiada del caso del bachismo, que fue un proceso de reformas realizados desde el propio Estado, desde la estructura del propio Estado y sobre todo desde un partido político como el Partido Colorado, que se dio a sí mismo una estrategia de modernización en lo que fue la gestión de Batlle y Ordóñez, y que implicó todo un programa de reformas que abarcó distintos aspectos, sobre todo el plano de lo político, pero también desde la dimensión social y el reformismo económico. Pero también analizamos la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917, que tuvo la singularidad de ser un proceso mucho más rupturista, estructural, que no solo implicó la reivindicación de prácticas políticas que estuviesen marcadas por la transparencia, por la ampliación del sufragio, por la reforma del Estado y de los mecanismos de acceso político al Estado, sino también que incluyó a distintas organizaciones y movimientos sociales fuertemente territorializados que comenzaron a participar activamente en la vida política de México a partir de esa revolución, y que implicaron además la incorporación en esos procesos de democratización de una agenda social, una agenda de reivindicaciones sociales, también obreras, pero también de reforma agraria, de reforma campesina, ¿sí? Que tuvieron siempre, junto con el componente comunal indígena, una fuerte injerencia en la política mexicana desde los tiempos incluso prehispánicos y luego en los propios tiempos de la independencia. En la clase de hoy vamos a trabajar con una tercera experiencia que nos va a servir para pensar nuestro trabajo evaluativo, el que corresponde a esta unidad, que es la experiencia de los gobiernos radicales, ¿sí? De la experiencia radical entre 1916 y 1930. ¿A qué nos referimos con esto? A los tres gobiernos radicales. La primera presidencia de Hipólito Yrigoyen como producto de la experiencia de la ampliación del sufragio entre 1916 y 1922, la presidencia de Alvear entre 1922 y 1928, y una tercera presidencia de Hipólito Yrigoyen interrumpida por el golpe de 1930, que va desde 1929 hasta 1928 hasta el golpe de Estado. Estas tres experiencias radicales son muy distintas entre sí. Ahora vamos a analizar un poco cómo se diferencia el movimiento o el modelo radical o la propuesta radical frente a otras experiencias latinoamericanas, en qué se asemeja además, y cuáles son las características principales que implicaron la puesta en práctica del programa del radicalismo, que también lo diferencia de esas otras experiencias latinoamericanas. En primer lugar, tenemos que decir que vamos a trabajar el texto que hace referencia a estos gobiernos radicales de Ana Virginia Percelo, que es un texto de la unidad número 4, que es de muy sencilla lectura, que parte de una hipótesis principal, que sostiene que el movimiento, el proyecto radical, la experiencia radical, con todos sus matices, es emergente de lo que se interpreta allá por finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX como una crisis de moralidad política, social e incluso institucional que atraviesa el Estado oligárquico, con la corrupción de las prácticas políticas, con el bloqueo de los mecanismos de acceso democráticos, transparentes e institucionalizados al poder del Estado, y sobre todo con el enquistamiento de lo que se va a denominar un círculo de notables, algo que es un poco generalizable a toda la política latinoamericana, que de alguna manera circunscribe el ejercicio del poder a un grupo de sectores de la élite dominante, vinculados sobre todo, como vimos antes, al comercio agroexportador o a la posesión de la tierra, y que impide, ¿sí?, la emergencia, el protagonismo político de nuevos sujetos sociales, que en el caso argentino van a tener un fuerte componente asociado al movimiento inmigratorio y al componente de la clase media, que va a tomar en los años, en la década del 10 y en la década del 20, una fuerte presencia en la escena política nacional. Este texto de Percelo entonces plantea que el radicalismo es producto de este contexto, ¿sí?, de cuestionamiento, de imputación, de discusión de ese contexto de inmoralidad política, ¿sí?, que propone
como respuesta a eso, tanto por la vía insurreccional, no nos olvidemos, si bien esto no está en el texto y no es parte del texto, no nos olvidemos que el radicalismo surge en un primer momento como un movimiento insurreccional, que va a protagonizar entre 1890, 1893 y 1903-1905 una serie de insurrecciones, ¿sí? Que van a tener un fuerte componente militar, que van a implicar la sublevación de distintos sectores políticos, sobre todo vinculados a la clase media, imputando el autoritarismo del régimen oligárquico, imputando la no participación política, desconociendo la legitimidad de los gobiernos oligárquicos y planteando la transformación y la renovación institucional del Estado. Una mayor democratización política, una mayor transparencia de los procedimientos administrativos, en este sentido una mayor democratización del acceso a la administración del Estado y una moralización general de la vida política. Por eso dice Percelo que las banderas, que el programa del radicalismo es un programa abstracto, es un programa vago en el sentido de su indefinición, porque se sustenta y se apila sobre banderas de carácter muy general que incluso eluden a lo largo de toda su trayectoria política una definición específica y que está dado fundamentalmente por su heterogénea composición social. Es decir, que acopla en su tradición política a sectores populares tradicionales, a aquellos sectores históricamente marginados de la participación en la vida política, a esa clase media urbana que comienza lentamente a integrarse en la vida social y cultural del país, al componente inmigrante que va a comenzar a reclamar una participación activa en los asuntos nacionales e incluso establece diálogos con el movimiento obrero a través de una nueva política de arbitraje que va a implicar la mediación del Estado en las relaciones laborales. Esto es un fenómeno que luego el peronismo lo va a profundizar con una política mucho más deliberada en la intervención de esa relación entre el capital y el trabajo. Por eso, dice Ana Virginia Percelo, es imprescindible pensar al movimiento radical al menos desde 3 dimensiones. En primer lugar, es fundamental pensar al radicalismo desde la perspectiva de su posición frente al sistema representativo. En segundo lugar, tenemos que analizar al proyecto radical o a las distintas variaciones de este proyecto radical desde el modo en el cual definía su legitimidad política. Y por último, cómo pensamos a la experiencia radical en función de la relación entre la política y la administración. ¿Cómo piensa este proyecto político a ese vínculo, que es un vínculo fundamental porque define la estructura institucional del Estado, define de alguna manera el funcionamiento y el nuevo futuro funcionamiento de las agencias estatales? En ese diagnóstico inicial tenemos que pensar que el gran desafío del radicalismo como una fuerza política que tiene que institucionalizarse, que tiene que responder a una nueva política de masas, a la complejidad y a la heterogeneidad social, es la necesidad de construir una estructura orgánica, una estructura disciplinada que le permite insertarse en el sistema representativo. Esto nos lleva al primer aspecto. El radicalismo entonces va a intentar ya hacia 1892, en un momento casi fundacional, definir un sistema de organización partidaria que responda a estas banderas que históricamente defiende, que tienen que ver con la democratización de las prácticas políticas, a la horizontalidad y a la necesidad de federalizar, es decir, darle mayor participación a las instancias locales en la participación política de las definiciones partidarias. ¿A qué va esto? El radicalismo intenta una práctica de profesionalización y modernización de las estructuras políticas. Es, de hecho, el primer partido político moderno de la República Argentina, en tanto y en cuanto consiste o adopta en 1892 una estructura política representativa al interior de su propio partido a través de 2 organismos. Por un lado, el sistema de convenciones, que permite de alguna manera deliberar el programa y la dirección general del partido en relación al acceso al gobierno. Pero a su vez la existencia de los comités locales, muy parecidos a la experiencia del banchismo en Uruguay con la figura de los clubes políticos o las asambleas locales, lo cual le da lugar al principio federal, es decir, permite la participación de los actores locales, de los caudillos, de los militantes locales en la definición de las estrategias partidarias, electorales o incluso de los contenidos de la política. Es decir, intenta darse a sí mismo una política representativa que luego intentará llevar en la reforma del propio Estado. Esa política representativa que se quiere dar a sí misma al radicalismo es una política que claramente es principista, es decir, tiene una fe y una expectativa en el rol transformador de la ley, que intenta apoyarse en la defensa del individuo frente al avasallamiento del Estado, que es orgánica, que es federal, que es republicana y sobre todas las cosas que tiene un sistema de organización fuertemente impersonal, de carácter permanente, ¿sí? O sea que de alguna manera se constituye en un mecanismo de organización de la voluntad política de los radicales
de modo estable y que es fuertemente, como dijimos recién, descentralizado. Tiene presencia en el territorio y es un agente del federalismo. Aún así hay disidencias en el modo de definir a esta organización política. Hay tensiones al interior de la Unión Cívica Radical como movimiento político que emergen rápidamente. Y estas tensiones también dan cuenta de cómo entiende el radicalismo el principio representativo. ¿Quién representa genuinamente los intereses de ese pueblo que ahora se expresa a partir de las elecciones, a partir de la sanción de la Ley San Peña en 1912? ¿Lo expresa el líder político de ese movimiento que de alguna manera agrega, si se quiere, moral y políticamente las distintas voluntades de esa fuerza, de ese movimiento, y que de alguna manera como líder político expresa a la nación? Esto se va a ver claramente en la figura de Hipólito Yrigoyen. O por otro lado, es el propio partido político quien expresa casi de modo principista, orgánico, los intereses y el programa de una fuerza política que busca actuar de manera imparcial, que busca actuar desligado de los intereses y la conducción partidaria y que busca representarse a sí mismo como una fuerza republicana, como una fuerza que se enlaza con el liberalismo, que se empalma con esta idea de que el individuo no tiene que someterse a autoridades de carácter personales, sino a la propia institucionalidad y que tiene que ser defensora de la división de poderes. De alguna manera ya en el propio corazón de la Unión Cívica Radical hay una tensión en la idea y en el modo en que se define la representación política. Se organiza primero el partido político y luego el Estado en virtud del principio de voluntad nacional, es decir, de la representación de la voluntad nacional en la figura de un líder carismático, o se organiza a través de una estructura impersonal como el partido político que defiende la libertad individual y la división de poderes. Esta tensión sí se va a manifestar, sobre todo después de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, en la fractura que se va a dar en 1924 con el surgimiento de dos tendencias al interior de la Unión Cívica Radical que se disputan ese principio de representación política. Dos tendencias que además van a llevar sus conflictos y tensiones al interior del propio Estado. Por un lado, los llamados antipersonalistas, que se van a nuclear alrededor de la figura de Marcelo Alvear, que es el segundo presidente de este periodo, pero además alrededor de otros personajes políticos como Melo, como Gallo, como Tamborini, como José Camilo Croto y como la figura de Saguier, o como de algunas expresiones regionales en Mendoza o en San Juan, como el bloquismo o el lencismo, que van a disputarle, tanto en el Parlamento como en la estructura administrativa del Estado o como en la propia estructura orgánica de la Unión Cívica Radical, la forma de entender la representación política, la representación orgánica de la voluntad partidaria. Por otro lado, la corriente que se consolida, que emerge alrededor de la figura de Hipólito Yrigoyen es el personalismo, que como dijimos recién, el personalismo entiende que la voluntad nacional es superior a la división incluso de poderes o de los propios individuos, que la nación tiene un factor principal y que es la figura del caudillo, del líder político, el que agrega, el que nuclea las voluntades individuales, el que moraliza la vida política, el que garantiza el ejercicio efectivo de la voluntad popular y que de alguna manera es el vehículo de construcción del hombre nuevo. En ese sentido hay una fuerte diferencia con, por ejemplo, el fascismo, donde se intenta constituir, por ejemplo, experiencias de gobiernos colegiados que rompan con la figura de los caudillos, pero que también puede vincularse con el caso de la Revolución Mexicana, porque de alguna manera en la Revolución Mexicana emergen estas figuras caudillistas que ponen en tensión los distintos programas y propuestas de la propia revolución y llevan al conflicto entre las distintas facciones. Hay entonces, como dijimos, una disputa en torno a la idea de la representación, que da origen en 1924 a dos tendencias políticas dentro de la propia Unión Cívica Radical que van a constituir a su vez un conflicto o un realineamiento de la propia oposición. Y recordemos que la oposición está expresada a partir del Partido Conservador, que ha sido desplazado de los soportes institucionales del Estado, que considera que es primordial ahora defender la organización constitucional y que pone la defensa de esa organización constitucional en la preservación de la división de poderes, de las instituciones representativas que deben ser impersonales y no personalistas, y sobre todo que tiene cierta desconfianza hacia las prácticas políticas asociadas a las masas. A lo largo de todo este periodo, si bien el conservadurismo no va a lograr agruparse en torno de una única organización política, de hecho va a confluir con el golpe en 1930, salvo un intento en 1921 de la conformación de lo que es una fuerza política como la Concentración Nacional, el conservadurismo va a impugnar, ¿sí?, el hecho del principio de las mayorías
y va a plantear que ese principio de las mayorías carece de un elemento clave que es la formación o la educación ciudadana. De alguna manera hay un fuerte componente de desprecio por la participación política de los sectores populares, y eso también lo va a llevar a una política de impugnación general de la práctica de gobierno del radicalismo, sobre todo el radicalismo personalista nucleado alrededor de la figura de Hipólito Yrigoyen. Como vimos, el primer elemento tiene que ver con el componente representativo. Este elemento define a la Unión Cívica Radical, que se define a sí mismo, como dijimos inicialmente, como un proyecto político de carácter movimentista, en muchos aspectos personalista y nucleado alrededor de la figura de Hipólito Yrigoyen, a quien se asocia con el liderazgo que unifica la voluntad política, moral y social en torno de la idea de la nación como un colectivo que es superior incluso a las propias instituciones y que genera una disidencia interna, que es el antipersonalismo. Pero ahora vamos a analizar el elemento de legitimidad, porque obviamente todo este debate interno se traslada al plano de la legitimidad política, y esto también pone en tensión al sistema político, y esto lo vamos a ver claramente en dos dimensiones, ¿sí?, que nos van a llevar también a pensar la relación entre la política y la administración. ¿Quién es el depositario de la legitimidad política? ¿Es depositario de la legitimidad política el Poder Ejecutivo en la figura del presidente de la Nación, en este caso Hipólito Yrigoyen, o es el Parlamento? Obviamente el Parlamento se presenta como el garante, como el reaseguro, como la institución que preserva los intereses de la República, como la institución que de algún modo pone límites al avasallamiento de las libertades individuales y a las facultades constitucionales del Parlamento. Y las principales fuerzas políticas que defienden esta visión son los antipersonalistas, desprendidos del radicalismo, el Partido Conservador y una fracción del Partido Socialista, que es el PSI, el Partido Socialista Independiente, que también va a constituir o va a ser las veces de oposición durante este periodo radical. Ese conflicto se da al menos en distintos planos, pero tienen que ver sobre todo con la idea que tienen en sí los radicales respecto de qué función debe cumplir el partido dentro del propio Parlamento y en su relación con el Poder Ejecutivo. Por un lado, hay una visión que sostiene que es necesaria una función programática de los partidos, es decir, los partidos deben expresar un programa de su que sancionó su convención y deben intentar disciplinarse en torno a ese programa. Pero por otro lado está la visión de que los miembros de la Cámara son representantes de la voluntad del pueblo, de la voluntad de la nación, y que deben acatar en ese sentido la directriz personalista de quien conduce a ese proyecto de nación, que es la figura del presidente de la nación y en este caso del caudillo Hipólito Yrigoyen. Esta discusión va a atravesar a todo el debate parlamentario, sobre todo en cuanto a las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Esa tensión se da con una fuerte ofensiva por parte del Poder Ejecutivo Nacional frente al Parlamento, que tiene que ver con el hecho de, primero, negar la necesidad de rendir cuentas del Estado de la Nación al Parlamento. Yrigoyen en ninguna de sus dos presidencias asiste como presidente a la apertura de las sesiones ordinarias y niega tener que rendir cuentas formalmente ante el Poder Legislativo de la acción de su gobierno, porque entiende que la soberanía popular, como principio, ¿sí?, está por sobre la división de poderes. Pero además, el presidente de la Nación se arroga facultades como, por ejemplo, denegar la posibilidad de que los ministros del Poder Ejecutivo sean interpelados. Muchas de las interpelaciones por parte de los diputados o senadores fracasan porque se niega esa facultad de interpelación y de censura política a los ministros, pero el aspecto más clave de esta tensión se da en el plano de las intervenciones. ¿A qué me refiero en el plano de las intervenciones? Fundamentalmente a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo Nacional de intervenir las provincias. Es una facultad constitucional, pero en muchas oportunidades el Ejecutivo ejerce esta facultad de manera discrecional, algo que el Poder Legislativo y sobre todo conservadores y antipersonalistas ven como un avasallamiento de las facultades institucionales, el ejercicio de un unanimismo político y el ejercicio de una política de arbitrariedad manifiesta. Por otro lado, Yrigoyen y sobre todo los personalistas sostienen que la facultad de intervenir provincias, recordemos que más de 19 provincias fueron intervenidas en este periodo bajo solicitud de las propias provincias o por solicitud del propio Poder Ejecutivo, con el argumento de que toda provincia que no siga una política de moralización administrativa, burocrática o incluso electoral, que se niegue a cumplir con los principios de la ley, se empeña, debe ser intervenida. Su situación política debe ser corregida, sus instituciones deben ser normalizadas, se deben garantizar elecciones limpias e instaurar gobiernos que sean
funcionales a los principios de la ley se empeña, pero también a la política general del irigoyenismo. Y esto va a desatar fuertes tensiones. Esas tensiones se van a dar muchas veces incluso dentro del propio Partido Radical, lo que va a llevar al surgimiento de fracciones provinciales contrarias a la política intervencionista, sobre todo por parte de los sectores antipersonalistas. Y esto nos lleva a un último elemento, que es justamente lo que mencionábamos antes. Así como esta tensión, ¿sí?, entre las distintas, estas dos tendencias que ponen en discusión qué es, en definitiva, el radicalismo, no solo se da en el plano de la representación política, en las instituciones o en torno del principio de legitimidad y el rol del Parlamento y el Poder Ejecutivo. Se da también en el plano de la relación entre la política y la administración. Dice Ana Virginia Percelo que el radicalismo surge como una fuerza moralizante, surge como una fuerza que busca transformar las prácticas políticas, que denuncia la corrupción, que denuncia el reclutamiento y las políticas prebendarias por parte de los sectores oligárquicos y sobre todo de los círculos de notables, pero que en cuanto a políticas concretas entra dentro de una misma lógica, si bien más modernizada, de utilización de la burocracia estatal como un mecanismo de selección, de clientelismo y de reclutamiento político en relación a la necesidad de llenar las vacantes en las agencias estatales con militantes partidarios. Esos militantes partidarios van a oficiar en distintas instituciones estatales que se van a ir creando además con la modernización y la complejización del Estado. Ya sea correos, ya sea la Comisión de Defensa Agrícola, la Comisión Nacional de Educación, las distintas instituciones vinculadas a la vialidad o a la realización de obras públicas en los territorios provinciales. La oposición denuncia, muchas veces incluso desde la impotencia política de no poder imponerse en las elecciones, al radicalismo como una máquina, como una maquinaria que utiliza al Estado, que utiliza al aparato y al empleo público como un recurso, como una herramienta de disciplinamiento partidario, como una herramienta de reclutamiento de adherentes. Si bien esta política existió, dice Percelo, el radicalismo no fue solamente eso, sino que necesariamente fue una fuerza política que tuvo arraigo y legitimidad social y que si bien reprodujo prácticas y en este plano no pudo transformar de cuajo lo que es la cooptación de la estructura administrativa del Estado, intentó una ampliación de la participación política, una transformación de las prácticas políticas que procuró una mayor democratización en el plano de lo institucional y de lo social. Incluso en este plano hay propuestas entre 1916 y 1930 de reforma de los procedimientos de reclutamiento político, de acceso a la administración pública que procuraron seguir los procedimientos de estabilidad, de concurso, de sumario administrativo e incluso de escalafón o de mérito, que no prosperaron. Y no prosperaron porque, de algún modo, el radicalismo heredó algunos elementos más modernos, pero incluso vigentes, de la antigua práctica de la política de notables. Lo que antes se convertía en una política cerrada alrededor de un círculo de familias que se consideraban a sí mismas la representación del Estado y de los intereses del Estado alrededor de, sobre todo, la propiedad de la tierra o del comercio exterior, mediante el modelo agroexportador, ahora, si se quiere, se crea o se institucionaliza un mecanismo de cobertura de vacantes, de incluso política de cesantías que sigue un criterio partidista y que busca amoldar al régimen político a los intereses del proyecto político que conduce a ese Estado. Como vimos entonces, podemos cerrar esta unidad planteando que el radicalismo es una de las tres experiencias modernizadoras y democratizadoras de los estados latinoamericanos después de los periodos oligárquicos, que fue un proceso que al comienzo fue insurreccional, pero que luego se insertó en el juego de la vida política, que procuró la modernización, la racionalización, la moralización de la vida política, que impugnó la política oligárquica y la exclusión de los sectores populares y los sectores medios de la vida política, pero que trasladó la heterogeneidad, la complejidad de su composición social en un conflicto institucional, incluso en la definición del propio régimen de Estado, que generó distintas tendencias políticas y que terminó desembocando luego, una vez que los conservadores se marginan o se automarginan de la vida política, en el golpe de Estado de 1930. Eso es todo, espero como siempre que les haya servido y como siempre les menciono, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan la pueden acercar por el medio que crean más conveniente. Nos encontramos ya en la próxima clase, en la unidad número 5, en la que vamos a comenzar a trabajar la categoría de populismo. Una categoría muy interesante que ya nos permite pensar los procesos que se inician con la crisis de 1930 y que desembocan en los años 50 con las distintas experiencias de intervención estatal y de gobiernos populistas en América Latina. Muchas gracias.